Pues lo dejo aquí. Bueno, yo en principio lo primero de todo, quiero agradeceros a la Asociación Vecinal de Tornado Venecia la invitación que me habéis hecho para poder hablar hoy aquí del tema de las mujeres asesinadas durante la guerra, que es una cuestión que en su momento estudié en un libro publicado hace 4 años y que también me llevó pues muchos problemas de documentación, porque el gran problema que nos encontramos los historiadores es que hay mucha información dispersa, pero que muchas veces no te permite trazar lo que yo pretendía, que era poder trazar biografías de muchas de las mujeres que fueron asesinadas. Es un libro que en principio, el libro que publiqué, es un libro que estudiaba a las mujeres asesinadas en ambos lados de la guerra, pero que en ningún modo hay que interpretar esto como una posición equidistante. Había un gobierno legítimo que había salido de unas elecciones, pues que hubo irregularidades, como había habido en otras muchas, pero eran mucho mayores en el periodo de la monarquía, o sencillamente no había elecciones, como ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera, y enfrente lo que había era una coalición de militares golpistas, de conservadores interesados en apoyar un golpe de Estado para recuperar privilegios, y por tanto en ningún modo se planteaba esa situación. Lo que sí queda muy parecido, lo que sí que fue muy parecido es la forma en la que murieron las mujeres de un lado y de otro a lo largo del periodo de la guerra y de los años de la guerra. Bueno, yo empecé el estudio por una cosa que me llamó mucho la atención, y es que en Aragón la proporción de mujeres sobre el total de personas asesinadas era muy alta en relación con lo que estaba ocurriendo en los alrededores. En Aragón aproximadamente era el 4,8%, y esto era 3 veces la proporción de Navarra, 5 veces la del País Valenciano o 12 veces la de Cataluña. Y esto me llamó mucho la atención, y lo que intenté fue pues, explicar cuál era esta causa y cuál era la situación peculiar. Para esto no valía con saber cuántas mujeres habían sido asesinadas. Esto es una cuestión que a partir de los años 70 se han publicado numerosos trabajos, numerosas listas, pero yo quería profundizar mucho más y analizar caso por caso para ver cuál era la explicación, a qué tipo de mujeres se asesinaba, cuáles eran las edades, las profesiones, porque esto me parecía que era muy importante. En un primer momento esto parecía sencillo, pero realmente es bastante más complicado de lo que parece, porque, como les decía, la documentación es dispersa, es contradictoria y muchas veces prácticamente inencontrable. Cada vez que pasa el tiempo empezamos a tener más documentación. Ahora, por ejemplo, los expedientes de responsabilidad política están cargados en Internet, buena parte de ellos. Los consejos de guerra, que antes no se podían ver, pues con alguna dificultad de que tardan en traerlos, se pueden ir viendo, pero aún así la información que dan no siempre es. El primer problema que tenía al estudiar la represión de las mujeres en el Aragón de la guerra y de la inmediata posguerra es definir lo que entendemos por represión, porque esto no es sencillo. Las formas de la represión son formas muy variadas y no siempre es posible documentarlas. Los encarcelamientos, que a veces no tenemos listas de todas las cárceles, y esto es un problema fundamental, los expedientes de responsabilidad política, la pérdida del trabajo, el traslado a otras localidades que pasaba con los funcionarios, eran comunes a hombres y mujeres, y había otras formas que no habían dejado ningún rastro. Por ejemplo, la privación de la cartilla de racionamiento pues era una forma clarísima de reprimir a la gente, porque no era fácil buscarse la vida sin cartilla, y esto no está documentado en ninguna parte. Pero luego había también formas específicas de represión sobre las mujeres. Las violaciones, el rapado del pelo, que son también muy difíciles de documentar porque no han dejado prácticamente ningún rastro, pero que dan unas formas que generalmente, por ejemplo, el rapado de pelo eran públicas y era una forma clarísima de castigo hacia un sector de mujeres, porque se negaba precisamente un elemento que en aquel momento era clave de la feminidad. Evidentemente la forma de represión más extrema es la muerte, es el asesinato, la eliminación física
bien por orden judicial, lo que ocurrió en muy poquitos casos, bien bien de forma extrajudicial, que era lo que prácticamente ocurrió en la totalidad. A pesar de que las muertes no siempre eran registradas, y cuando lo eran muchas veces hay que leer con mucho cuidado, porque los términos de defunción, por las circunstancias actuales, a veces se escribe, o por la situación de forma muy genérica, hay que traducirlo, pero de todas formas es una forma de represión que se puede documentar relativamente bien. Yo pude recoger información sobre 594 mujeres asesinadas por los rebeldes, y esto me llamó la atención porque es casi un 45% más del número de mujeres que aparecen en una obra fundamental, que es la del Pasado Oculto, dirigida por Julián Casanova, que fue algo fundamental en la historia de la represión en Aragón. Y también encontré 187 mujeres asesinadas por los republicanos. Una vez que logré recomponer estas listas, incompletas, con información deficiente, lo que intenté era fundamentalmente analizar, ver qué tenían en común estas mujeres. Entonces, lo primero que me llamó la atención era en qué localidades aparecían con mayor intensidad en relación con la población. Lógicamente eran en las ciudades importantes, en las 4 ciudades más importantes de Aragón, las 3 capitales y Calatayud, pero también eran muy importantes en Jaca, que tenía una componente simbólica importante por la sublevación, y que era una ciudad donde la represión fue brutal, tanto de hombres como de mujeres. Pero también en una serie de comarcas que eran fundamentales para la defensa del frente de Aragón. Una zona que comprendía las 5 villas, algunas localidades de la Ribera del Ebro, que eran de fuerte implantación de UGT, de la Ribera del Gállego y varias localidades en la línea del frente. Y esto era muy importante porque en estas localidades nos encontramos con que prácticamente una buena parte de los hombres, o muchos de los hombres que eran de izquierda, que estaban en edad de ir a la guerra, habían desaparecido. Quienes podían articular algún tipo de respuesta, algún tipo de queja, quienes podían albergar a posibles personas que estuvieran huyendo, que estuvieran escondidas, o que podían pasar la información al otro lado, se encontraban precisamente en esta línea de frente, y ahí por eso era tan importante y era una represión más intensa que la que estaba ocurriendo en el Canadá. Cuando hablamos de en qué momento se producen los asesinatos, nos encontramos fundamentalmente de asesinatos en caliente, realizados como castigo por la participación de mujeres en política, por la relación familiar, que luego me referiré a ella, o simplemente como castigo ante acciones militares de los republicanos. Del total de mujeres asesinadas por los rebeldes, algo más de las 3/4 partes lo son a lo largo de 1936. La mayor intensidad tiene lugar en agosto y septiembre, cuando ya se ha estabilizado la línea de frente, pero ocurre esto que les contaba, de la posibilidad de que haya gente que pase de un lugar a otro, que haya transmisión de información, con un descenso posterior en el año 36 y luego un repunte en diciembre. Otro repunte de menor intensidad tiene lugar cuando se hunde el frente de Aragón. Esto ocurre en marzo de 1938, y nos encontramos también con que cuando llegan los rebeldes hay un número importante de mujeres que son asesinadas. Cuando termina la guerra, en cambio, la proporción es muy baja. Cuando termina la guerra, por motivos políticos, las pocas mujeres asesinadas lo son con juicio, en la mayor parte de los casos, con un consejo de guerra, y por casos que son extraordinariamente graves. Me llamó mucho la atención cuando analicé las edades de las mujeres, que había un abanico muy amplio. Había mujeres que iban entre los 14 y los 80 años, con una media de 41 años y con una moda, con el máximo en 48 y medio. El grupo de edad donde los asesinatos fueron más importantes era precisamente el de
46 a 50 años. Eran, por tanto, fundamentalmente mujeres adultas, muchas de ellas con hijos, que algunos hijos ya eran mayores y en algunos casos con nietos. Este análisis contradice una idea que está muy extendida, que es la idea que de alguna forma ejemplarizan las 13 rosas, es decir, mujeres jóvenes, solteras, con pareja pero relativamente jóvenes, con niños muy pequeños, porque lo que tenemos eran mujeres de cualquier edad, mujeres de cualquier edad, que hasta los 40 años la proporción de mujeres asesinadas por estado civil era muy semejante al conjunto, pero que a partir de esa edad eran siempre mujeres que habían estado casadas o que eran viudas. No encontramos solteras a partir de los 40. Un problema importante con el que me encontraba era conocer la afiliación política o sindical. Esto es muy complejo porque la documentación prácticamente nunca lo recoge y apenas conocemos la afiliación de la sexta parte del total de estas mujeres. Muchas de ellas no tuvieron ninguna y no fueron raros los casos en que las relaciones familiares muchas veces se toman como elemento de afiliación, y es mentira. Aparecen mujeres que aparecen, por ejemplo, en el cementerio de Zaragoza, aparecen como miembros de la CNT y nunca lo fueron. Podían tener simpatías, pero lo que tenían era pues, un hermano de la misma edad, o una pareja de la misma edad, o un grupo de amigos, pero este tema lo conocemos relativamente. Y también sabemos muy mal en qué trabajaban, si es que trabajaban en una actividad distinta de lo que habitualmente se llamaba sublabores. Sublabores era el término en el que aparece la gran mayoría de las mujeres, porque se entendía que si una era mujer, el equivalente eran sus labores o en algún caso su sexo, pero muchas veces no se profundizaba más en la situación. Cuando profundizas te encuentras con casos que no tienen nada que ver con ese estereotipo de la documentación. Yo comento en el libro un caso de una mujer, Miguel Alastruey, de Ayerbe, que estaba casada con Francisco Aguador, un contratista de obras, que cuando en diciembre de 1930 fracasa la sublevación de Jaca, este hombre se exilia, se marcha a Francia con 4 dirigentes civiles de la localidad, y durante el tiempo que pasa hasta que llega a la República es Miguela la que se tiene que hacer cargo de gestionar las obras que están pendientes. Esto significa pues gestionar con la administración pública que le paguen, gestionar el desarrollo de las obras, pagar a los obreros, es decir, llevar una labor de pequeña empresaria que desde luego no corresponde a ese modelo de lo que aparece en la documentación. Y esto en un periodo que, aunque fue relativamente corto, pues no se sabía, nadie preveía que en abril de 1931 se iba a volver a una situación en que los exiliados podían volver. Por tanto, cuando la documentación nos dice sus labores, puede ser sus labores o puede ser cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, una labor que era típicamente femenina, que era la de lavandera y de planchadora, había muchas mujeres que se dedicaban a ellos, nunca aparece en la documentación. Las prostitutas tampoco aparecen en la documentación. Entonces nos encontramos con que bueno, pues hay problemas Al analizar por qué tienen lugar los asesinatos, yo vi que había 3 tipologías completamente distintas. La que yo llamé mujeres de acción, las activistas y las asesinadas por sustitución. Las mujeres de acción, y ahí utilizo un término que es el equivalente, la CNT denominaba hombres de acción a los que usaban habitualmente la pistola. Utilicé este término porque este grupo era un grupo de mujeres que estaba o tenía una militancia muy intensa en CNT, habían participado directa o indirectamente en acciones armadas, o habían formado parte de una red de evasión, o habían tenido un papel importante en la represión contra las mujeres nacionales. Es un grupo muy pequeño, de 13 a 14 mujeres, pero que es precisamente el grupo que mejor conocemos porque son las que fueron sometidas a consejos de guerra. Y por tanto hemos encontrado descripción de cuál era su vida, de lo que hicieron a lo largo del tiempo. Yo he estudiado ahí varios casos
Hay tres que son muy parecidos, el de María Sacramento Bernués, Isabel Aragón y María Castañera. Las tres eran senetistas y con familia senetista, la primera pues con un senetista relativamente conocido en la época, Julián Grimal, y las tres fueron detenidas en relación con el intento revolucionario que estaba preparado para diciembre de 1933, un intento que lanzó la CNT y que fracasó en toda España y produjo pues, la desarticulación del sindicato y un gran número de detenidos en toda España. En la casa de la primera, de María Sacramento, se encontró un laboratorio con ingredientes para la elaboración de explosivos. Desde la casa de la segunda, de Isabel, se lanzó una bomba que hirió a un guardia de asalto. La casa en la prensa fue calificada como un verdadero arsenal de armas. Y la tercera era María, que ya había sido detenida en Bilbao en 1932 cuando viajaba en un automóvil que transportaba sin pistolas. Fue considerada como, no lo fue al parecer, o hay dudas, fue considerada como miembro del Comité Nacional Revolucionario que preparó la insurrección de diciembre del 33. Las tres fueron condenadas en el 33 y luego fueron amnistiadas por el gobierno del Frente Popular y asesinadas entre julio y agosto de 1936. O sea, en ese primer momento de asesinato de tal. Hay otras tres que están muy relacionadas: Celina Casas, Simona Blasco y Margarita Navascués, que tuvieron un papel muy destacado en el intento de evasión colectiva desde Zaragoza, que se iba a llevar a cabo en febrero de 1937. En un episodio que está muy bien documentado. Las tres eran anarquistas y Celina estaba casada con el anarquista Bonifacio Urruti, que era familiar del famoso Buenaventura, y la documentación a veces los confunde porque la documentación de la represión es una documentación que muchas veces está llena de errores porque no se preocupaban mucho de llegar al detalle. El 9 de noviembre de 1935, en casa de Celina, se encontró un arsenal, lo que produjo la detención, y del fusilamiento de las tres disponemos del testimonio del padre Gumersindo de Estella, y se ha podido reconstruir sobre todo la historia de la hija de Celina, de Lidia, que ingresó con ella en la cárcel, que posteriormente fue dada en adopción y cuyo hijo de Lidia y nieto de Celina logró recomponer la historia de la familia hace unos años. Algún día tendríamos que hablar de Gumersindo de Estella, que tuvo buena fama, pero que se limitó pues, a darle la bendición a las mujeres que iban a ser asesinadas, y ahí se acabó toda su labor. Otro caso es el de Josefa Lamua, que se incorporó en agosto del 36 a la columna Los Miluchos de la Federación Anarquista Ibérica y que recorrió varios pueblos de las comarcas de Barbastro y Grados. Fue sometido a un consejo de guerra que le achacó haber participado en 2 asesinatos en Salas Altas en noviembre del 36. Fue detenida, ingresó en la prisión de mujeres de Barbastro y en septiembre del 41 fue sentenciada a pena de muerte en consejo de guerra y ejecutada en diciembre de ese año. Hay un caso muy peculiar, el de Rosario Calvé y Eulalia Muñoz de Teruel, que es un caso parecido. Son 2 mujeres que eran activistas al comienzo de la guerra, son encarceladas en Teruel y cuando son liberadas cuando los republicanos conquistan la ciudad, se dedican a denunciar a las derechistas y a participar en requisas. Cuando la ciudad es evacuada, Rosario se distingue por señalar a los prisioneros que no simpatizaban con la República y tras la conquista por la ciudad, por las tropas rebeldes, pues se marchan a modo de Rubielos, a la prueba de Valverde y luego a Valencia, donde prestan sus servicios como agentes de vigilancia femenina en el Servicio de Información Militar. Ahí se dedican a denunciar y torturar a mujeres evacuadas de Teruel y cuando Valencia cae en manos de los rebeldes son encarceladas, juzgadas en consejo de guerra y fusiladas. En los consejos de guerra hay toda una serie de detalles sobre las torturas a las que estaban sometiendo a las mujeres que posiblemente, a las mujeres nacionales, que posiblemente son realistas, porque se fusilaba por mucho menos que eso. Por tanto, cuando encontramos descripciones de este tipo, podemos pensar que hay una parte de verdad importante en ellas.
Este es el grupo, digamos, de las mujeres de acción. El segundo grupo, que es un grupo muy importante, que es un grupo que además es especialmente peligroso para los rebeldes, es de lo que podemos denominar las activistas. Las mujeres que llevaban a cabo una serie de prácticas que los rebeldes consideraban especialmente peligrosas. Ejercer cargos públicos, participar en mítines, escribir. Aunque no representaban un peligro físico para los rebeldes, sí que eran un peligro más importante a medio plazo, porque eran las que eran capaces de extender su influencia y articular la resistencia contra los rebeldes. En un principio, cualquier mujer afiliada a un partido político o a organización, había pocas mujeres afiliadas a partidos, muy pocas también a UGT y a CNT, pero cualquiera de ellas es susceptible de formar parte de este grupo. Hay una relación de mujeres conocidas, la más famosa es María Domínguez, que como muchos sabrán fue la primera alcaldesa que hubo en España, en Nueva York, que además escribió en prensa, escribió y colaboró en prensa, dio mítines y por tanto era una mujer que para los rebeldes era extremadamente peligrosa. Otra mujer destacada era Concha Monràs, la esposa del anarquista Ramón Asín, cuyo retrato tenemos aquí, una mujer culta que había estudiado la carrera de piano, que educaba a sus hijas en casa y que formaba parte de los círculos culturales de la ciudad de Huesca, pero también tenemos muchas maestras, como Florinda Hall o Pilar Salvo, pero no eran las únicas. Por ejemplo, tenemos un par de casos en un castillo, el de Inocencia Hernández, que enseñaba a sus vecinas a tejer zanquillo y punto de aguja, y mientras tejían les leía el periódico. Y por tanto, lo que estaba haciendo es una labor pues, de difusión peligrosa para esta gente. También en un castillo, Josefa Casalé bordaba y por las noches daba clases en su casa a las personas mayores que no habían podido ir a la escuela. Había también muchas activistas jóvenes, como Desideria Jiménez en Jaca, también en esa ciudad de Elizaba Varela. Desideria Jiménez, una de las más jóvenes, tenía 16 años, participaba en manifestaciones, llevaba las pancartas y por tanto este grupo de mujeres, como les decía, era muy importante y en la documentación aparece siempre que tenían ideas extremistas, que asistían a mítines o a centros políticos y sindicales, que insultaban a personas de orden. Aquí tenemos un grupo muy variado. Había republicanas, socialistas, comunistas, cientistas, independientes y otro grupo muy importante, las que muy acertadamente Ángeles Ejido ha llamado asesinadas ha titulado un capítulo de uno de sus libros Contaminadas por el Vador, el delito consorte, que son los numerosos casos de mujeres en actividad política que fueron detenidas o directamente asesinadas cuando los rebeldes iban en busca de sus compañeros, de los hijos, de quienes no encontraban por haber huido a zona republicana o por haberse escondido, y por tanto lo que hacían era coger a la primera persona que estaba allí, se la llevaban y pues podían encarcelarla, pero a veces era asesinada al cabo de unos minutos o al cabo de unos días. Hay un grupo muy importante de estas mujeres, no podemos cuantificar cuántas, porque la información es muy incompleta. Sí que hay una cosa que no he dicho antes, pero que me gustaría añadir, que hay algo muy sorprendente en la documentación, y es que a veces no aparece el nombre de la mujer que ha sido encontrada muerta, pero aparece la edad. Y esto es absolutamente sospechoso. Cuando se pone una mujer de 40 años, pues alguien puede imaginar que por el aspecto puede tener 40 años, pero es que hay mujeres que aparecen con 33. ¿Cómo se acierta la edad de la mujer cuando no sabe quién es? Pues es muy difícil, o 18 o 21. Entonces, a veces sencillamente lo que se hace en la documentación es falsear, no dar información y nos encontramos con ese caso. En el libro he estudiado también a las mujeres víctimas de la represión republicana. No me voy a extender en el tema porque el perfil es hasta cierto punto parecido, pero una cosa que me llamó mucho la atención era el falseamiento de la documentación por parte de los que habían ganado la guerra. En 1941 se abre lo que se llama la causa general,
que es un gran expediente inmenso, en el que lo que se quiere establecer sobre todo es la responsabilidad política de quienes han participado en alguna acción, sea de cualquier tipo. Han participado en ayuntamientos, en consejos municipales, en colectividades, han participado en asesinatos o en encarcelamientos. O sea, hay un listado inmenso y en esta documentación aparece siempre lo que llaman estado 1 y luego una documentación más detallada en la que los familiares o los amigos de las mujeres y de los hombres van contando datos de estas mujeres y también los datos que tienen de cómo han sido asesinadas. Bueno, pues esto llama la atención porque los que han ganado la guerra falsifican muchas veces la información y entonces, aunque el padre o la madre o los hermanos o hermanas o el marido están dando una edad o una afiliación sindical, quien elabora estos resúmenes está cambiando. Normalmente la edad con la que aparecen es mayor, hay muchas mujeres que aparecen con alguna profesión, pero pasan al grupo de sus labores y por tanto nos estamos encontrando pues, con esa situación de falseamiento sistemático. El perfil es muy parecido, como les decía, y no me voy a referir a ello con más detalle. Por concluir de alguna manera, lo que a mí me llama la atención es que la incidencia en Aragón de la represión durante la guerra y la inmediata posguerra fue muy superior a la que hubo en los territorios limítrofes. Esto, como les decía, se explica precisamente por esta situación de límite, de frontera, que existe en Aragón desde finales del mes de julio del 36, finales de julio, principios de agosto del 36, cuando ya prácticamente se estabiliza la línea de frontera con muy poca variación y que se mantiene hasta el mes de marzo del 38, cuando en muy poco tiempo se derrumba el frente de guerra. Les decía también que, a pesar de que sean laboralistas, cuando bajamos a la realidad, cuando bajamos caso por caso, estas listas suelen ser muy incompletas. Yo he publicado 2 libros que tienen que ver con la represión. En el caso de las mujeres, en la lista que yo recompuse, que no es completa, me daba un 44% más de la publicada en su día por el pasado oculto. En el caso de los afiliados a UGT, en el campo de Aragonés, era de un 39 y pico por ciento, 39,5 me parece, y por tanto habría que corregir la cifra de asesinados al alza, que en el caso de Aragón estaría posiblemente en torno a los 12.000 en lugar de los 8.500. Con todo, ya digo, recomponer el número es una parte ínfima e incompleta del total. Nos interesa saber mucho más los motivos y las causas concretas de cada asesinato que tener una lista del número de muertos. En definitiva, el problema que tenemos es un problema de falta de documentación, una documentación incompleta y falseada, y está buscando también cuáles eran las mujeres que había en el barrio de Torredo, que he podido identificar, aunque hay un proceso de identificación más amplio en este momento, y yo he encontrado a 3 que voy a citar simplemente de pasada para terminar. Por una parte, Isidra Beltrán Sánchez, que vivía el 515 en una torre. El 515 es que en aquel momento el barrio de Torredo estaba numerado por parcelas y no por calles. Era una mujer que nace en Cerveduela el 15 de mayo del 14 y es asesinada en Zaragoza el 31 de octubre de 1936, a los 22 años. Expectación Grasa vivía en la avenida de América 3, y aquí, como las fuentes nunca coinciden, pues sabemos que estaba casada, que fue asesinada el 31 de octubre del 36 y que puede tener entre 33 y 36 años, porque, como ya digo, las fuentes son diversas. Y finalmente, Constancia Miranda López, de 32 años, que fue asesinada el 8 de noviembre del 36 y de la que no logró encontrar ningún otro dato. Y esto es un poco lo que quería contarles.
yo creo que ambos estamos a su disposición para lo que deseen.